Buenas noches, estimados reumatólogos y reumatólogas, colegiados de nuestro colegio, compañeros médicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta reunión. Les agradezco su presencia a esta primera reunión ya organizada por el actual Comité Ejecutivo del Colegio, el cual está conformado por el doctor Mario Chávez, vicepresidente, el doctor Conrado García, tesorero, el doctor César Cifuentes, secretario, la doctora Ana Laura Álvarez, tesorera suplente, el doctor Javier Merayo, secretario suplente, y además por la facultad que nos confiere el actual estatuto, pedí la ayuda a dos colegas en el cargo de vocales, la doctora Sandra Muñoz, el doctor Pablo Villaseñor, y todo este equipo tenemos el propósito de hacer crecer nuestro colegio, cumplir con sus objetivos y apoyar a los colegiados y a la demás membresía. A la orden, Alejandro Arce. Es importante realizar en esta primera reunión un reconocimiento a las administraciones previas, particularmente las dos últimas que lograron consolidar administrativa, operativa y económicamente al colegio, lo que nos permite ahora trabajar con menos incertidumbre y enfocarnos en los proyectos estratégicos y prioritarios. A continuación, cedo la palabra al doctor César Armando Cifuentes Cantú, secretario del colegio, quien leerá el acta de la sesión previa celebrada durante el 52º Congreso Mexicano de Reumatología en Monterrey, Nuevo León. Hago la aclaración de que el doctor va a hacer una exposición resumida del acta, ya que, como ustedes saben, es un acta muy larga por todos los acontecimientos de la sesión que tuvimos allá, y quien necesite conocer el acta por completo la puede solicitar a nuestra gerente o a la mesa directiva y la compartimos sin ningún problema. Debido a la modalidad virtual de esta sesión, les pedimos que quienes tengan alguna aclaración o sugerencia háganla llegar a través del chat. Quienes estén en desacuerdo también lo hagan así para que al final podamos contabilizar y aprobar la validez del acta. Adelante, doctor Cifuentes. Gracias. Acta de la Asamblea General Ordinaria de Asociados del Colegio Mexicano de Reumatología AC, celebrada durante el 52º Congreso Mexicano de Reumatología el día 12 de febrero del 2024. En apego a los estatutos sociales vigentes del colegio, siendo las 18:55 horas del día 12 de febrero del 2024 en el marco de la celebración del Congreso, se reunieron los asociados de la misma con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de acuerdo con la convocatoria de fecha 8 de febrero, realizada en términos de los artículos 29 y 36 de los Estatutos Sociales. Presidió la Asamblea el doctor Luis Silveira Torre en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo y la doctora Karina Ruiz López en su carácter de secretaria del Comité Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales. La Asamblea se llegó de acuerdo con el siguiente orden del día. Como primer punto, bienvenida por parte de la doctora Ivonne Karina. Como segundo punto, presentación del Presidium conformado por el doctor Silveira como presidente, doctor César Alejandro Arce Salinas como vicepresidente, doctor Luis Manuel Vera Candanedo como tesorero, doctor Conrado García García como tesorero suplente, doctor César Cifuentes Cantú como secretario suplente, y doctora Ivonne Karina Ruiz López como secretaria del Colegio Mexicano de Reumatología. Como siguiente punto, designación de escrutadores para la presente asamblea. Para dar inicio a la declaración del quórum, se nombraron y aprobaron por la asamblea a dos escrutadores, el doctor Carlos Macías y la doctora Aline Martínez, quienes procedieron a realizar el recuento de los asistentes. Se procedió a aprobar la sede y el recinto para la celebración de la asamblea, la cual también fue aprobada como legalmente constituida, y se declaró el quórum con 97 asistentes registrados colegiados. La doctora Karina dio lectura del acta correspondiente a la sesión mensual del 30 de enero del 2024. Comentó el contenido de la sesión académica anterior y mencionó los eventos planeados para el Congreso Mexicano, que se llevaría a cabo del 9 al 13 de febrero del 2024 en la ciudad de Monterrey, así como de la sesión académica llevada a cabo del doctor Carlos Abud Mendoza, siendo aprobada por unanimidad por los asistentes. Posteriormente, el doctor Silveira, presidente del colegio, mencionó acerca del desarrollo del congreso en curso, el cual señaló se estaba llevando a cabo conforme a lo planeado.
con excelente asistencia y participación. También pormenorizó sobre los eventos fuera del Congreso, específicamente la actividad Top Golf Monterrey del 11 de febrero y la cena de gala a llevarse a cabo más tarde de ese día. Puntualizó sobre los conflictos logísticos para llevar a cabo la cena de gala por el número de asistentes y colegiados actuales, así como los costos que son cada vez más altos. Mencionó que será el siguiente comité el que decidirá sobre la realización o no de este evento en el Congreso y si debería haber cobros adicionales. Como octavo punto, la doctora Ruiz, coordinadora del Comité de Socios Nuevos y Correspondientes, señaló que este año se recibieron 95 solicitudes para pertenecer al colegio y que posterior a la revisión de los expedientes fueron aceptadas las 95 solicitudes. Se ratificó la decisión de que los nuevos colegiados comenzarán a pagar sus cuotas hasta el siguiente año, de acuerdo con lo que se ha establecido en las asambleas previas. Una vez que se proyectaron en las pantallas los nombres de los nuevos socios, se les dio ingreso, previo registro e identificación a cada uno de ellos. Ingresaron un total de 53 nuevos socios, por lo que el quórum a partir de ese momento fue de 150 presentes. Seguidamente, el doctor Luis Manuel Vera Candanedo, tesorero del colegio, dio el informe de tesorería. Realizó el resumen de movimientos del último año, mostrando adecuadas finanzas con saldos a favor. Mencionó también que la auditoría realizada a la gestión no tuvo observaciones y la asamblea aprobó por unanimidad los estados financieros presentados por el tesorero. A continuación, el doctor Luis Silveira Torre procedió a dar el informe de la presidencia. Mencionó algunos aspectos generales de los logros obtenidos en cuanto a los eventos del año, incluidas sesiones mensuales extraordinarias, cursos de residentes y el congreso actual. Comentó sobre la renovación del vehículo del colegio, así como las finanzas sanas que se entregan al siguiente comité ejecutivo. Comentó que aparentemente PANLAR planea realizar su evento anual en la Ciudad de México, aunque ellos no han consultado al colegio, y en una asamblea realizada en 2023 en Río de Janeiro, acordaron que los eventos PANLAR se realizan con su comité directivo sin tomar participación de las asociaciones nacionales. Señaló que en tal circunstancia estaríamos atentos a cualquier solicitud que hiciera esta organización y se discutirían los términos de alguna invitación si ésta ocurriera, siempre y cuando fuera benéfica para el colegio. En la discusión con los asambleístas se recomendó mantener puertas abiertas a las propuestas de PANLAR. Como 13º punto de Asuntos Generales, se presentó la solicitud para aprobar a los doctores Sandra Muñoz López y Pablo Villaseñor Obies como vocales del Comité Ejecutivo, entrante de acuerdo con lo que indica la cláusula 42ª del Estatuto, lo cual también fue aprobada por unanimidad. Acto seguido, señaló que se recibió una sola solicitud para el cargo de vicepresidente, la cual cumplió con todos los requisitos que exige el Estatuto y fue aprobada por los diferentes comités. En ese sentido, comentó que dicha solicitud había sido enviada por el doctor Mario Alfredo Chávez López. Se solicitó a la Asamblea alguna propuesta de vicepresidente complementaria, siendo esta negativa, por lo que al quedar el doctor Chávez como candidato único, solicitó a la Asamblea pronunciarse sobre su elección, la cual fue votada por unanimidad. Posteriormente, el doctor Chávez nombró como secretario al doctor Francisco Javier Merario Chalico, el cual también fue ratificado de forma unánime por la Asamblea. Para el cargo de tesorero suplente, mencionó que no se presentaron solicitudes, por lo que pidió a la Asamblea pronunciarse por algún candidato. A nombre de la Correspondencia Monterrey, la doctora Azucena Ramos hizo la propuesta de la doctora Ana Laura Álvarez del Castillo, la cual también fue votada y elegida por unanimidad para tal cargo. Enseguida, el presidente del colegio tomó protesta a los integrantes recientemente electos en el comité ejecutivo, vicepresidente, secretario suplente y tesorero suplente, los cuales protestaron por su cargo. Acto seguido se realizó oficialmente el cambio del comité ejecutivo y mesa directiva, conformada por el doctor César Alejandro Arce Salinas como presidente, doctor César Armando Cifuentes Cantú como secretario, doctor Conrado García García como tesorero y doctor Mario Alfredo Chávez López como vicepresidente, doctor Francisco Javier Merayo Chalico como secretario suplente y doctora Ana Laura Álvarez del Castillo como tesorera suplente. Finalmente, el doctor César Alejandro Arce Salinas dio un mensaje a la Asamblea en la que señaló que la sede del próximo Congreso se llevaría del 13 al 18 de febrero del 2025 en la ciudad y puerto de Acapulco, así como la descripción de los principales proyectos para la administración entrante.
dado concluida la sesión a las 20:25 horas del 12 de febrero del 2024 y por unanimidad de votos de los presentes se tuvo por desahogado el último punto del orden del día. Gracias. Muchas gracias, doctor Cifuentes. Y les reitero que si tienen comentarios o alguna acotación a esta acta, por favor envíenla al chat y será integrada. Y asimismo, si alguien está en desacuerdo con el acta, lo puede también formar parte del acuerdo para que se contabilice al final de esta sesión. Bueno, voy a comentarles algunos puntos de nuestro trabajo. Como esta es nuestra primera sesión, también los puntos son abundantes. Les aseguro que en lo siguiente, como irán siendo los mismos, pues vamos a ir trabajándolos poco a poco y ustedes tendrán solamente las actualizaciones. En el punto primero les menciono que hemos formalizado nuestro acuerdo para el Congreso del 13 al 18 de febrero en el Centro de Convenciones Mundo Imperial de Punta Diamante en Acapulco. Ya este lugar cuenta con la infraestructura para llevar a cabo nuestro colegio y los patrocinadores o la gente pues, de este evento, de este sitio, nos han enviado diversos videos que ponemos a la disposición, los vamos a subir a la página, pero también si ustedes quieren revisar algún video en particular, con todo gusto lo compartimos. Aprovechando que se hizo el Congreso de Cardiología del 15 al 20 de marzo en este lugar, en el Centro de Convenciones Mundo Imperial en Acapulco, fuimos un equipo del colegio a revisar como a la visita de inspección para conocer los espacios, los posibles montajes, los accesos, los sitios para llevar a cabo los eventos y quedamos gratamente sorprendidos por la comodidad y calidad tanto del evento de los cardiólogos como de las posibilidades que tendrá nuestro congreso. Es de comentar que el Congreso de Cardiólogos tuvo más de 3,000 asistentes y nuestro congreso pues no será tan grande, ojalá consigamos una cifra así, pero lo que asegura que vamos a estar cómodos en ese espacio. Los hoteles de esa área son de esta cadena, son el Pierre de 200 habitaciones, el Princess que tiene más de 900 habitaciones y el Mundo Imperial que tiene poco más de 600, de tal forma que los espacios de hotelería cumplen perfectamente con nuestra necesidad. Y además hay un par de hoteles pequeños de cadena, como el City Express y el One, que tienen casi 200 habitaciones cada uno, que pudiéramos también ocupar y que están realmente muy cercanos, cruzando únicamente el bulevar. Aquí, en este punto, me gustaría mucho reconocer el trabajo de las personas del colegio, de los compañeros que trabajan en el colegio, porque por mandato de hace varios años de la Asamblea dejamos de tener agencias de viajes y nuestra gerente y su personal se encargan de toda la organización del Congreso. Y bueno, por eso fuimos a la visita de inspección de forma tan prematura, porque el evento lo están armando de una manera extraordinaria, lo que yo quiero públicamente reconocerles, porque usualmente para este tipo de eventos, sobre todo para la magnitud de nuestro colegio, se requieren de contratar estas compañías, pero pues preferimos no hacerlo. Ellos se han comprometido y nosotros les vamos a colaborar para hacerlo bien. También les quiero comentar que estamos transformando nuestra estrategia de comunicación. En este momento prácticamente queda ya completa la nueva página web, que es una página que tendrá varias funciones, sobre todo de comunicación, para reumatólogos y para la población general. Queremos incluir algunas herramientas que le sirvan al reumatólogo que da consulta y también algunas áreas que le sirvan a los pacientes para contestar las preguntas más frecuentes. Vamos a necesitar de la colaboración de todos para el desarrollo de estas herramientas. Hemos propuesto una sección de geolocalización de reumatólogos para que las personas que accesen a la página puedan encontrar al reumatólogo más cercano o la reumatóloga más cercana de su domicilio. Esto pues ahora es muy sencillo con los mapas y todo esto. Y bueno, el único requisito que vamos a pedir es que los médicos o las médicas que estén dentro de esta lista de médicos localizables sean colegiados y certificados.
y para este punto estamos abiertos a sus opiniones. En alguna ocasión, debido a la inseguridad en el país, se había obviado, de hecho ya no se han hecho más estos directorios, que luego piden tener un directorio, y estamos de acuerdo en que es complicado tenerlos en papel, pero la geolocalización de sus sitios de acceso yo creo que puede ser útil. Ahora hay muchas aplicaciones que tienen la localización de sus consultorios, y bueno, de hecho si googleamos el nombre de cualquiera de nosotros, vamos a encontrar la información en el Google sin mayor problema. Las redes sociales también las vamos a modificar, pero es en una etapa posterior, para tener primero la página de buena calidad. Queremos expresar nuestra felicitación a la doctora Ingrid Peláez, investigadora del Hospital General de México, por el reconocimiento que le otorga el PANLAR para el premio Ralph Schumacher 2024 relacionado con su trabajo acerca del retraso en la búsqueda de atención de pacientes con lupus, que es un estudio multicéntrico latinoamericano. Nos llena de orgullo saber que la doctora Ingrid Peláez pertenece a nuestro colegio y es un motor de la ciencia en la reumatología mundial y mexicana en particular. También les informo que en la semana anterior se contactó con nosotros el comité directivo de PANLAR para informarnos que había decidido realizar su Congreso 2025 en la Ciudad de México. En esa conferencia nos informaron que ahora PANLAR no requiere de la participación de las sociedades nacionales para la gestión o para la organización de sus eventos, y tampoco para el programa académico, ya que ellos tienen los grupos de trabajo necesarios para desarrollar estas dos áreas y una agencia de viajes muy sólida. Quedamos en espera de lo que nos soliciten para definir nuestra participación, y en todo caso estaremos en los espacios que ellos nos cedan en cuanto sean benéficos para nuestro colegio y su membresía. No sabemos bien la fecha, tampoco nos han comentado más detalles. El único fue que este congreso sería en la Ciudad de México. Como siguiente punto, les comento que la semana pasada se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria, que fue con el tema de uveitis. Hubo una nutrida participación de colegiados y de médicos de otras especialidades, y me permito comentarles con esta idea que ya tenemos completado nuestro programa académico para este año, tanto de las sesiones estatutarias como de las sesiones extraordinarias, por lo que pues eso nos da espacio para prepararlas de mejor manera y que todos podamos atender todo el calendario. Este calendario estará también en pocos días en la página para que ustedes lo consulten. Estamos trabajando en el programa para el curso de residentes, para el programa del Congreso y para el curso internacional. En este sentido, ya contamos con la confirmación de 6 ponentes extranjeros, y recientemente con una encuesta que nos hicieron favor de elaborar algunas de las colegas de aquí de la mesa directiva, tenemos ahora información muy valiosa de los temas y los posibles ponentes que podríamos incluir en el Congreso. Esto nos va a ser de gran ayuda para completar nuestro programa también de manera muy pronta y poder trabajar con la industria para el apoyo que necesitamos para atraer a todos estos ponentes. Y bueno, les insisto que el chat está abierto para todos los comentarios que ustedes quieran hacer. Para finalizar, le doy la bienvenida a la doctora Angélica Peña Ayala, jefa de la División de Reumatología del Instituto Nacional de Rehabilitación Guillermo Ibarra, quien coordina a un grupo de grandes profesionales con el tema Entendiendo los factores de riesgo para la génesis y progresión de la osteoartritis de rodilla. Es un tema de gran relevancia y de gran interés para todos, y les comento que al final de la exposición que hará en unos momentos la doctora Peña con su equipo de trabajo, habrá un espacio para preguntas y respuestas. Les agradezco a todos su presencia y todos los comentarios son siempre bienvenidos. Buenas noches. Muy buenas noches y bienvenidos a la sesión mensual del Colegio Mexicano de Reumatología correspondiente al mes de marzo del 2024. Antes que nada, quiero agradecer al doctor César Alejandro Arce
la invitación para participar en esta sesión. El título será Entendiendo los factores de riesgo para la génesis y progresión de la osteoartritis de rodilla. La División de Reumatología, antes servicio, fue instituida como tal el 24 de enero del 2022 a cargo del doctor Luis Javier Jara Quesada, nuestro querido amigo y maestro, que en paz descanse, y tiene cuatro funciones principales. El servicio de reumatología, encargado de la formación de los médicos residentes, el servicio de ultrasonido musculoesquelético en reumatología, el laboratorio a cargo de la doctora Denise Clavijo y la formación de enfermeras en reumatología a cargo de la maestra Araceli Bernal. Y como en cualquier instituto, tenemos tres ejes principales. El eje asistencial, finalmente, como cualquier servicio, nos debemos a nuestros pacientes y actualmente somos 9 los reumatólogos que nos encargamos de atenderlos. El doctor Efrén Altamirano Molina, que se agregó de forma muy reciente al servicio, la doctora Kiara Bertolazzi, el doctor Fabián Carranza Enríquez, la doctora Carolina Duarte Salazar, el doctor Rolando Espinosa Morales, el doctor Carlos Alberto Lozada Pérez, una servidora, la doctora Karina Soto Fajardo y el doctor Lucio Ventura Ríos. Pero además de nosotros, los adscritos, están todos nuestros residentes. Actualmente tenemos 5 residentes del segundo grado, 4 residentes del primer grado, el personal del laboratorio, los estudiantes o reumatólogos que están en formación en la alta especialidad, en ultrasonido musculoesquelético, nuestro personal administrativo, nuestro apoyo en psicología y, bueno, el director general, que también es reumatólogo, el doctor Carlos Pineda. A nivel asistencial, a partir de octubre del 2022, iniciamos la preconsulta del servicio hasta diciembre del 2023. Atendimos un total de 302 pacientes. Estos pacientes, en su gran mayoría, son del área conurbada de la Ciudad de México, muchos referidos por hospitales, centros de salud de la zona, pero también por muchos pacientes de otros estados, pacientes desfavorecidos. Hasta el 70% de estos pacientes nunca habían tenido atención por un especialista en reumatología. La consulta de reumatología se ha incrementado de forma significativa, de tal forma que en el 2022 tuvimos 1,715 consultas y para el 2023 tuvimos un total de 4,063. Los estudios de ultrasonido musculoesquelético, también de manera asistencial para pacientes de reumatología, para pacientes del propio instituto, de otros servicios, también se han incrementado de 625 a 1,218 en el 2023. Y los estudios propios de los protocolos de investigación pasaron de 288 a 357. Actualmente tenemos un área de hospitalización en donde nuestros pacientes graves pueden permanecer y también contamos con un centro de infusión para la aplicación de los diversos tratamientos intravenosos. En cuanto a la enseñanza, hasta el día de hoy hemos tenido un total de 13 generaciones de egresados. Tenemos diversos médicos en formación que rotan con nosotros de varias especialidades de todo el país, medicina interna, en reumatología y en imagenología. Nuestros residentes tienen la oportunidad de continuar sus estudios de posgrado, puesto que tenemos convenios con diferentes hospitales a nivel nacional e internacional, y una de nuestras actividades principales es la enseñanza para pacientes, por lo que a lo largo del año tenemos diversas actividades que están enfocadas a ellos. En cuanto a la investigación, bueno, al ser un instituto nacional, la investigación resulta de una línea prioritaria y en nuestro caso no es la excepción. Se ha investigado la osteoartritis por diversos años, pero también el ultrasonido musculoesquelético. De forma más reciente, nuestras líneas se han encaminado hacia gota, sarcopenia, osteoporosis, artritis psoriásica, rehabilitación y ortopedia, y de forma muy reciente los aspectos sociales y demográficos de las enfermedades reumáticas. Colaboramos así con todos los servicios del instituto, en primer lugar para ofrecerles a nuestros pacientes una mejor calidad de vida,
Nosotros utilizamos todos los recursos del instituto para poder ganar un poco en cuanto a función en los pacientes reumáticos ya muy crónicos, por ejemplo, en este caso, pero también desarrollamos diversos protocolos de investigación, colaboraciones con todas las áreas de rehabilitación, de audiología, foniatría, etcétera. Así, de esta forma, en la sesión del día de hoy estaremos presentando un par de colaboraciones con el Laboratorio de Líquido Sinovial y el Laboratorio de Gerociencias. En primer lugar, durante esta sesión, el doctor Carlos Alberto Lozada Pérez nos hablará de la osteoartritis temprana y sus factores de riesgo. El doctor Lozada es médico internista y reumatólogo, es investigador en ciencias médicas, nivel C de la Comisión Interinstitucional de Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales. Es profesor adjunto del curso de especialización en reumatología del instituto y sus líneas de investigación son la osteoporosis, la osteoartritis y la sarcopenia. En segundo lugar, la doctora Karina Martínez Flores, que es doctora en biología experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana, investigadora en ciencias nivel C, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y que está adscrita al Laboratorio de Gerociencias, nos hablará del efecto oxidante del tabaquismo mediado por cadmio en pacientes con osteoartritis. A continuación, el doctor Javier Fernández Torres, doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador en Ciencias Médicas C de la CINSAE, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y responsable del Laboratorio de Líquido Sinovial, nos hablará de la genética de la osteoartritis, un análisis de las diferentes vías de señalización. Y para concluir, el doctor Rolando Espinosa Morales, conocido por todos ustedes, médico internista y reumatólogo, investigador en ciencias médicas de la CINSAE, nivel C, profesor titular del curso de especialización de reumatología del instituto y expresidente del Colegio Mexicano de Reumatología, de la MOM y del Consejo Mexicano de Reumatología, nos hablará sobre el síndrome metabólico y su impacto en la osteoartritis de rodilla. Muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada, agradecer al Colegio Mexicano de Reumatología por la invitación para participar en esta sesión mensual. A mí me toca participar con el tema osteoartritis temprana, factores de riesgo. Soy Carlos Lozada de la División de Reumatología del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. La agenda a tratar va a ser epidemiología de la osteoartritis temprana, la definición de la osteoartritis temprana y los factores de riesgo tanto comprobados como por corroborar que se tienen de esta entidad. En cuanto a la epidemiología, saben ustedes que alrededor de 7.6% de la población mundial padece osteoartritis. Esto representa 595 millones de pacientes con osteoartritis, lo cual pues es una muy buena cantidad de pacientes que tienen esta entidad. En nuestro país hay algunos datos recientes. Este es un estudio que se realizó en el INR, en el cual se analizaron a 204 individuos, 80 hombres, 124 mujeres, en los cuales se utilizaron tanto criterios clínicos, radiológicos y la combinación de ambos. Se encontraron que 36 participantes tuvieron OA de manos, 37 pacientes tuvieron OA de cadera por datos clínicos y 40 pacientes tuvieron datos clínicos de OA de rodilla. Usando criterios radiológicos, 51 pacientes tenían OA de manos, 54 pacientes tenían OA de cadera y 52 tenían OA de rodilla. Y al combinar tanto criterios clínicos como radiológicos, se encontró que la prevalencia de OA de mano fue del 13.7%, es decir, 28 pacientes estaban afectados en las manos. El 15.1% de los pacientes tenían OA de cadera, esto representaba 31 pacientes, y el 17.6% de los pacientes, es decir, 36, tenían OA de rodillas.
En cuanto a la definición de osteoartritis, de osteoartritis temprana, vemos que hay una definición desde el 2012 dada por Luiten, en la cual él, tenía que presentarse dolor de rodilla al menos en 2 episodios durante 10 días en el último año. Se utilizaban también radiografías en las cuales tenía que haber un grado 1 o 2 de Kellgren-Lorentz. En el caso del grado 2 tenía que haber solamente osteofitos y se necesitaba para clasificar como osteoartritis temprana, ya sea hallazgos artroscópicos o bien por resonancia magnética. En este caso, se buscaban hallazgos de el ISR grado 1 a 4 en al menos 2 compartimientos y del grado 2 al 4 en un compartimiento en el cual debería de haber un ablandamiento e hinchazón circundantes. Y en resonancia magnética se buscaba que la morfología del cartílago correspondiera a un Worms 3 o 6 o blocks grado 2 y 3, que hubiera afección de los meniscos con un blocks 3 y 4 y edema de edema óseo con un Worms 2 o 3. Estos criterios en 2018 sufrieron una modificación y en la cual incorporaron ahora el cuestionario COS, el cual tiene 5 subescalas y en este caso se buscaban que 2 de estas 5 subescalas tuvieran una puntuación positiva, es decir, menor del 85%, y ya podían ser para dolor, síntomas, rigidez, función de la vida diaria, calidad de la vida relacionada con la rodilla, y que en el examen clínico hubiera al menos uno de los siguientes, ya sea una sensibilidad en la línea articular, crepitación, y que en las radiografías hubiera por lo menos un grado 1 de Kellgren-Lorentz. ¿A qué nos referimos con la clasificación ISRS? Esta es una clasificación artroscópica en la cual se basa fundamentalmente en la profundidad de la lesión condral, en la cual tenemos desde un grado 0, que es un cartílago normal, hasta un grado 4, en donde está el cartílago severamente anormal y las lesiones abarcan todo el hueso subcondral o más allá de él. Y en el caso de las clasificaciones Worms y Blocks, son escalas semicuantitativas que evalúan distintos tejidos y tipos de lesiones asociadas a la osteoartritis, analizando a la rodilla desde un punto de vista integral. Se analiza la integridad del cartílago, las lesiones osteocondrales y de la médula ósea subcondral, así como la presencia de osteofitos, la integridad de meniscos y ligamentos y lesiones de los tejidos blandos periféricos, ya sea con la presencia de bursitis, sinovitis o bien derrame sinovial. En cuanto al cuestionario COS o la escala COS, es uno de los cuestionarios utilizados, sobre todo en pacientes que tienen osteoartritis o bien que tuvieron alguna lesión de ligamentos cruzados o lesiones de meniscos y que se sometieron a un procedimiento quirúrgico. Y básicamente lo que evalúa son síntomas, son 5 ítems, rigidez, que son 2 ítems, dolor, 9 ítems, actividades de la vida diaria, que son 17 ítems, actividades deportivas y recreacionales, que son 5 preguntas, y calidad de vida, que son 4 preguntas. Ahora bien, en cuanto a los factores de riesgo, realmente no hay indicios de que los factores de riesgo de la OA de rodilla sintomática en la fase inicial sean diferentes a los de la OA de rodilla establecida. Sin embargo, de los principales factores que se tratarán en esta plática van a ser la rotura del ligamento cruzado anterior, rotura de meniscos, sobrepeso y obesidad, el sexo, mala alineación y diferentes factores biomecánicos y los diferentes componentes del síndrome metabólico. Este artículo nos habla sobre la evidencia de los factores de riesgo en el desarrollo de osteoartritis en gente mayor de 40 años, y entre los factores que se identificaron en este metaanálisis fue la historia de un trauma previo, el que se tuviera un índice de masa corporal mayor de 24, el sexo, en este caso un sexo femenino, y la edad, es decir, edad mayor de 40 años.
En el artículo lo que nos mencionan es que el desarrollo de una osteoartritis estuvo relacionada con un antecedente de traumatismo en la rodilla y tuvo un OR de 1.37. En el caso del índice de masa corporal, tuvo un OR que fuera, este índice de masa corporal que fuera mayor de 24, tuvo un OR de 1.30. El sexo femenino estuvo relacionado con un OR para el desarrollo de osteoartritis de 1.04 y tener una edad mayor de 40 años de 1.02. En este mismo metaanálisis se encontró que el realizar ejercicio era un factor protector para el desarrollo de osteoartritis teniendo un OR de 0.75 y también se incluyeron algunos otros factores como concluir el bachillerato o bien concluir estudios universitarios, también fueron factores protectores para el desarrollo de osteoartritis. Propiamente en la osteoartritis temprana, uno de los principales factores de riesgo es el haber tenido una lesión del ligamento cruzado anterior o de meniscos. Y en este estudio, en esta revisión sistemática y metaanálisis, el objetivo fue identificar y cuantificar los factores de riesgo para una OA de rodilla después de una lesión traumática de la misma. En este caso, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, estudios de cohorte que evaluaron los factores de riesgo de o asintomático o estructural en personas que tuvieron un traumatismo de rodilla, que tuvieron una edad menor de 30 años y que tuvieron un seguimiento por lo menos de 2 años. En este caso, se encontró que la mayor probabilidad para presentar una osteoartritis estructural estuvo relacionada con tener una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión de cartílago con un OR de 2.31, tener una rotura del ligamento cruzado anterior más una meniscectomía parcial, tuvo un OR de 1.87 y tener una rotura del ligamento cruzado anterior más una meniscectomía medial total, tuvo un OR de 1.34. Con esto se ejemplifica que uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de osteoartritis temprana está el antecedente de una lesión del ligamento cruzado anterior. Otro de los estudios que también nos muestran cómo influye el tener una lesión en ligamento cruzado anterior, influye en el desarrollo de la osteoartritis, es esta en la cual se realiza una revisión sistemática de revisiones para evaluar el riesgo de desarrollo y la prevalencia de la osteoartritis después de una lesión de ligamento cruzado anterior y el tratamiento quirúrgico y comparar las tasas de prevalencia entre el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de la lesión del ligamento cruzado anterior y el desarrollo de osteoartritis. En este caso, hubo un aumento de casi 7 a 8 veces de las probabilidades de desarrollar OA de rodilla después de una lesión del ligamento cruzado anterior y de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, teniendo un OR de 6.87 después de la lesión y después de la reconstrucción un OR de 7.7. Y otra de los hallazgos importantes de esta revisión fue que después de, como eran hallazgos muy heterogéneos, después de la lesión de ligamento cruzado anterior, se vio que la prevalencia de OA se estimó en 36% a casi 10 años después de que se realizó la cirugía. Y se encontró que había una mayor prevalencia de OA para aquellos que recibieron tratamiento quirúrgico con respecto a aquellos que no lo tuvieron con un seguimiento mínimo a 10 años, presentando un OR para el desarrollo de OA en rodilla de 1.40. Otro de los factores de riesgo implicados en el desarrollo de osteoartritis de rodilla es el índice de masa corporal. Como bien saben ustedes, esto ha tenido un auge importante, una investigación muy importante, y este es un metaanálisis en el cual se incluyeron 12 estudios y trataron de evaluar la asociación no lineal entre el IMC y el riesgo de tener
osteoartritis de rodilla, lo cual fue estadísticamente significativo, teniendo una P de 0.01, y los riesgos relativos para el desarrollo de osteoartritis de rodilla fueron de 1.59, 3.55 y 7.45, dependiendo del índice de masa corporal. En este caso fue de 25, 30 y 35, en comparación con un índice de masa corporal de 22.5. Y aquí podemos ver perfectamente cómo entre mayor sea el índice de masa corporal, mayor el riesgo relativo para desarrollar osteoartritis. Otro de los factores que influyen en el desarrollo de la OA temprana es el sexo, y en este caso, en esta revisión sistemática, se encontró cómo en las mujeres el tener un índice de masa corporal alto, un consumo moderado de alcohol, aterosclerosis, niveles altos de vitamina E en las mujeres, era un factor de riesgo para el desarrollo de osteoartritis, mientras que en los hombres el tener una actividad física elevada, el consumo de refrescos y obesidad abdominal fueron factores de riesgo para desarrollar osteoartritis. Vemos como también en el desarrollo de la osteoartritis temprana influyen algunos factores de riesgo ocupacionales, algunas actividades. En este caso, lo que se ha encontrado que tiene mayor relación con el desarrollo de osteoartritis van a ser actividades como la agricultura, trabajadores que se dedican a la construcción, ya que ellos normalmente tienen actividades que implican levantar objetos pesados, subir escaleras con frecuencia, arrodillarse, ponerse en cuclillas, estar de pie durante mucho tiempo, y esto conlleva un mayor riesgo de desarrollar osteoartritis de rodilla. Finalmente, hay algunos factores de riesgos aún no comprobados y que requieren de un mayor estudio para el desarrollo de una osteoartritis de rodilla temprana, y en esta revisión sistemática y metaanálisis nos hablan sobre la mala alineación, la disfunción muscular, también una disfunción en la propiocepción, y en la cual vemos que la mala alineación realmente no está, o en esta revisión no está relacionada con el desarrollo de osteoartritis de rodilla, y por su parte, el tener una disfunción muscular o una propiocepción alterada sí está relacionado con el desarrollo de una osteoartritis de rodilla. Y lo que concluyen en este estudio es que se requieren de estudios a largo plazo y que tengan, que estén bien establecidos para poder evaluar si alguno de estos factores está implicado en el desarrollo de osteoartritis de rodilla. Finalmente, en cuanto al síndrome metabólico y todo y sus diferentes componentes, se ha visto que como tal, el síndrome metabólico ya ajustado por IMC o peso no implica un factor de riesgo para el desarrollo de osteoartritis de rodilla. Si se analizan algunos de los componentes del síndrome metabólico, como serían la dislipidemia, la dislipidemia como tal sí está implicada en el desarrollo de osteoartritis. Y vemos aquí una imagen en la cual la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia tienen un papel importante para la mayor cantidad de sustancias inflamatorias que van a degradar el cartílago en la osteoartritis de rodilla. Sin embargo, aún nos falta explorar bien cada uno de estos apartados. Pues antes que nada doy las gracias y con esto concluyo mi presentación. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Continuando con los factores que favorecen el desarrollo de osteoartritis, yo les hablaré sobre el efecto oxidante del tabaquismo mediado por cadmio en pacientes con OA. Y definimos tabaquismo como una enfermedad crónica adictiva generada por el consumo de tabaco que se ha considerado un problema de salud pública a nivel mundial. El consumo de tabaco en México se ha reportado en un 19.5% en adultos y un 4.6% en adolescentes.
y además que hay un mayor consumo por parte de hombres con un 29.5% en contraste con un 10.4% en mujeres. Pero ¿qué es lo que hace tan dañino el consumo del tabaco? Puesto que este contiene aproximadamente entre 5.000 y 7.000 compuestos nocivos, de los cuales 11 son considerados agentes carcinogénicos, de los cuales destaca el cadmio. El cadmio es un metal tóxico, pesado, que es emanado del humo del tabaco como nanopartículas de óxido de cadmio, y se ha estimado que un consumo de 20 cigarrillos pues va a llevar o se va a inhalar una concentración de 2 a 4 microgramos de cadmio, por lo cual se ha considerado una exposición crónica importante. Y de esta inhalación de partículas de cadmio, entre el 7 y el 40% pues llegan al torrente sanguíneo. Una vez que el cadmio entra al organismo, pues va a generar una serie de mecanismos de daño. Una a través de competencia de metales esenciales como hierro, como zinc, va a alterar la estructura de proteínas y va a disminuir la actividad de enzimas antioxidantes. Es por ello que el cadmio se considera un agente prooxidante, porque es capaz de generar estrés oxidante de manera indirecta, una a través de la disminución de estas enzimas antioxidantes, ya que tiene gran afinidad a grupos sulfidrilos, que muchas de estas pues tienen. Pero ¿qué se sabe del impacto que tiene el consumo de tabaco como una fuente de exposición a cadmio? Pues en relación a osteoporosis se sabe que favorece un decremento, una disminución de la densidad mineral ósea, y por otra parte, en relación a la artritis reumatoide, pues que favorece el desarrollo de la misma, porque la presencia de cadmio induce la citrulinación de proteínas. En cuanto a osteoartritis, se considera un factor controversial, puesto que unos grupos lo consideran un factor de protección y otros de daño. Y dentro del grupo que considera el tabaquismo como un factor de daño, lo relacionan a que pues un 30% de los pacientes con osteoartritis pues tienen antecedentes de tabaquismo, ya sea como fumador o consumidor vigente. Por otra parte, un estudio relacionó que la concentración de cadmio a nivel de hueso en fumadores es mayor que los que no fuman, y que se relaciona con un mayor grado de osteoartritis. Es por ello que nosotros iniciamos en modelos in vitro exposiciones a extracto de humo de tabaco, y encontramos que este tiene un efecto deleterio en la presencia de glucosaminoglucanos, que son moléculas importantes de la matriz extracelular, y también encontramos una expresión positiva de proteínas de degradación, tanto de metaloproteinasa 9 como 13, y que esto pues obviamente está mediado por un proceso de estrés oxidante generando peróxido de hidrógeno, y que a su vez pues el extracto pues disminuye la presencia tanto de catalasa como de superóxido dismutasa a diferentes concentraciones. Estas concentraciones cabe señalar que equivalen a un consumo de 10 cigarrillos al día y 20 cigarrillos al día, es decir, una cajetilla al día. El siguiente paso fue ahora evaluar de manera particular, también en el modelo in vitro, que es un cultivo tridimensional de condrocitos, exponerlo a una concentración de 5 micromolar de cloruro de cadmio. Esta concentración simula a una sobreexposición de cadmio o a una exposición crónica de cadmio, sobre todo en este tipo de modelos. Y se encontró también que obviamente hay una disminución de la presencia de proteoglicanos y de glucosaminoglucanos en contraste a los cultivos que nos expusieron al cadmio. Al igual que con el extracto del humo del tabaco, hubo una expresión positiva de metaloproteinasas, y aquí lo que vemos es que pues hay una nula expresión de colágeno tipo 2 y de agregados. A su vez también hay una generación de estrés oxidante mediado por peróxido de hidrógeno y radical superóxido.
que esto a su vez pues está mediando una respuesta inflamatoria, ya que al tratar estos cultivos con un antioxidante y expuestos a cadmio, pues la expresión de tanto de interleucina 1 beta como de interleucina 6 se ve disminuida cuando la comparamos con los cultivos que solo fueron tratados con cadmio. Es por ello que se llegó a la siguiente conclusión en esta parte, pues que el cadmio a través del humo del cigarro va a favorecer estrés oxidante que va a llevar a una respuesta inflamatoria que va a incrementar la actividad de enzimas de degradación afectando pues a la matriz extracelular. Por ello, el siguiente estudio fue un estudio transversal en el cual se evaluó ahora en pacientes con osteoartritis y que eran fumadores, pues diferentes marcadores de estrés oxidante, así como la actividad de enzimas antioxidantes y niveles de cadmio. Y en primer lugar encontramos que las personas menores de 60 años ya y que eran fumadoras ya presentaban un grado de OA severo y que además manifestaban un grado de dolor insoportable. Por otra parte, pues las características de tabaquismo en este grupo, pues las controlamos de la mejor manera. Primero, midiendo los niveles de nicotinina, un metabolito de la oxidación de la nicotina, encontrando un incremento importante en el grupo de fumadores activos. A su vez, el índice tabáquico en este grupo de fumadores, pues se estableció que tenían un consumo aproximadamente de 10 cajetillas anualmente. Y también, pues, hubo una diferencia significativa en cuanto a la edad, ya que el promedio fue de 57 años. En cuanto a la concentración de cadmio en estos pacientes, en contraste a los que no fumaban, incluso a los exfumadores, pues encontramos una diferencia significativa en la concentración de cadmio, reportando nosotros 0.34 nanogramos por mililitro. Y también encontramos otro hallazgo importante en relación a elementos esenciales como fue el manganeso y el cobre, que estos están disminuidos, y esto nos habla de que pues están teniendo un efecto la presencia de cadmio en estos elementos, puesto que están relacionados como cofactores de enzimas que por una parte sintetizan colágeno tipo 2 y por otra también en la síntesis de glucosaminobutanos, y por otra parte también particularmente el cobre favorece la activación de citocinas antiinflamatorias. También encontramos una disminución del hierro. Esto está relacionado particularmente a una mayor captación de cadmio a nivel intestinal. Además de que también se sabe que el hierro es un cofactor para ciertas enzimas que sintetizan matriz a nivel óseo. En cuanto a marcadores de estrés oxidante, en los pacientes que son menores de 60 años a nivel sistémico como local, hay un incremento tanto de oxidación de lípidos oxidados, oxidación de proteínas oxidadas. También hay un incremento en la actividad de mieloperoxidasa. Esta mieloperoxidasa también se ha considerado un marcador de una OA temprana, puesto que esta es capaz de generar ácido hipocloroso, el cual es capaz de oxidar a colágeno tipo 2. A su vez, también hay un incremento en la actividad de glutatión transferasa, la cual está relacionada con un marcador de oxidación por el hecho de fumar. Sin embargo, el sistema antioxidante en este grupo de pacientes pues trata de contrarrestarlo. ¿Y cómo? Pues incrementando la actividad de catalasa y de glutatión S-transferasa. Y otro dato importante a señalar es que también se encuentra incrementada la actividad de arginasa, tanto a nivel sistémico como a nivel local. Esta arginasa está relacionada con la generación de óxido nítrico y también
en la activación de metaloproteinasas. En el grupo de pacientes mayores de 60 años, pues se mantiene estos marcadores, la mayoría de estos marcadores de estrés oxidante, como las proteínas, los productos de oxidación avanzada de proteínas, como la actividad de mieloperoxidasa, como la actividad de gamma-glutamil transferasa y la actividad de arginasa. Sin embargo, es importante señalar que a nivel sistémico el sistema antioxidante empieza a disminuir y esto pues es muy viable, puesto que el cadmio pues tiene gran afinidad a grupos sulfidrilo, que muchas veces estos grupos sulfidrilo, como ya lo había mencionado, pues forman parte de la estructura de estas enzimas. Es por ello que el siguiente punto a relacionar era evaluar la concentración de estos productos de oxidación avanzada de proteínas y la actividad de arginasa con el grado de dolor, y encontramos que a mayor concentración de estas POAPs hay un grado de dolor insoportable en el grupo de fumadores en contraste con los que no fuman o presentan un grado de dolor moderado. A su vez también, cuando hay un incremento en la actividad de arginasa, pues van a manifestar este grupo de fumadores un grado de dolor insoportable en contraste a los que no fuman y que manifiestan un grado de dolor moderado. En cuanto a la concentración de cadmio y también el grado de OA y el grado de dolor, se estratificó aquí en dos grupos y encontramos que cuando las personas presentan una concentración de cadmio mayor a 0.035 nanogramos por mililitro de cadmio, pues el grado de dolor es insoportable y además el grado de osteoartritis es severo. Y además esto se relaciona o hay una correlación positiva entre la presencia de cadmio y estos marcadores oxidantes. Hay una correlación positiva con la oxidación de lípidos, con la presencia de productos de oxidación avanzada de proteínas, con la arginasa, la mieloperoxidasa, y en contraste también hay una disminución o una correlación negativa con catalasa y glutatión S-transferasa. ¿Y cómo se ve reflejado esto a nivel macroscópico? Pues cuando evaluamos la presencia de glucosaminoglucanos en el grupo de fumadores hay un deterioro importante y de hecho hay una tinción nula en comparación con un grupo control, es decir, son pacientes de lesión de ligamento cruzado, es decir, que no tienen OA, en contraste con el que tiene OA y que no fuma, que aquí todavía se ven algunos indicios de glucosaminoglucanos. Y aparte, en el grupo de fumador activo, pues esta tinción como oscura o verdosa nos está indicando que hay una formación ya de hueso. Y relacionándolo con la concentración de cadmio a nivel sistémico, pues encontramos que hay una diferencia significativa en este grupo de fumadores, tanto en el grupo control que no fuma, el grupo de osteoartritis que no fuma y en los exfumadores. Sin embargo, cuando evaluamos la concentración de cadmio en el cartílago, también es significativa en el grupo de fumadores, tanto activos como exfumadores. Esto nos habla de que el cadmio pues se puede acumular ahí durante más de 30 años y por ello puede ejercer un efecto deleterio en el cartílago, y por ello el tabaquismo pues puede ser considerado entonces un factor de riesgo para el desarrollo de OA. Sin embargo, puede ser un factor modificable, es decir, que puede ser prevenible en cuestión de personas que aún no llegan a un grado de osteoartritis severo. Es decir, se les puede aconsejar en primera que dejen de fumar y en segunda que incrementen el consumo de alimentos ricos en antioxidantes para que empiecen a contrarrestar este daño oxidativo. Por ello, la conclusión a la que se llega con estos resultados a lo largo de todas estas investigaciones es que
El hecho de fumar va a favorecer el estrés oxidante tanto en personas menores como mayores de 60 años, pero la diferencia va a ser que en los menores de 60 años el sistema antioxidante va a tratar de contrarrestar esto. Sin embargo, va a llevar a un grado de OA severo por un incremento en la actividad de arginasa. Y en los pacientes mayores de 60 años, pues el sistema antioxidante se va a ver depletado, llevando finalmente a un grado de OA severo y a un grado de dolor insoportable. Con esto, pues finalmente cierro esta parte y les doy gracias por su atención. Buenas noches. En esta ocasión les voy a hablar sobre los factores genéticos de la osteoartritis, un análisis de diferentes vías de señalización. Como ya se ha mencionado, existen varios factores asociados al desarrollo y a la progresión de la osteoartritis. En esta ocasión nos vamos a enfocar a los factores genéticos. Recordando un poco, el cartílago articular pues, funciona hidrodinámicamente para soportar y distribuir la carga, así como proporcionar un movimiento libre de fricción entre las articulaciones. Está constituido aproximadamente entre un 60 y un 80% de agua, de condrocitos, los cuales son las únicas células residentes en este tejido, aproximadamente un 4%, y el resto por colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas y lípidos. El tejido articular, el cartílago articular, perdón, es un tejido conjuntivo, viscoelástico, avascular, aneural y alinfático, lo cual significa que pues, es un tejido meramente hipóxico en comparación con otros tejidos, lo que significa que la tensión del oxígeno varía desde un 10% hasta un 1.5% en la parte más profunda, lo cual los nutrientes son por difusión a partir del líquido sinovial. Además, existen mecanismos de adaptación que le permiten sobrevivir bajo estas condiciones. En este sentido, el factor inducible de hipoxia, el HIF, pues es un factor de transcripción que regula la transcripción de cientos de genes justamente para mantener la homeostasis de muchos tejidos, incluyendo el cartílago articular. En condiciones de normoxia, el factor inducible de hipoxia es muy inestable, rápidamente se degrada en el proteosoma, mientras que en condiciones de hipoxia, como en el tejido, como en el cartílago articular, pues lo que va a suceder es que mediante una cascada de señalización, va a culminar en que se fosforile para que se pueda traslocar al núcleo y se una a su contraparte, el factor inducible de hipoxia, el 1-beta, y a su vez este complejo se une a los elementos de respuesta a la hipoxia para que se induzca la expresión de diversos genes, entre ellos pues está el factor de crecimiento del endotelio vascular, la colágena 2, SOX9, GLUT1, eritroproyetina, óxido nítrico sintasa y la síntesis de metaloproteinasas con el fin de llevar a cabo la homeostasis del cartílago articular. Entonces, lo que vamos a ver en esta plática, pues es la genética de la osteoartritis, pero vista en diferentes vías, por ejemplo, desde la hipoxia, en el estrés oxidativo y en proteínas asociadas a la matriz extracelular. Por lo tanto, la hipótesis es que existen interacciones de orden superior entre múltiples loci de diferentes genes en la osteoartritis de rodilla. Y nuestros objetivos fueron pues analizar las interacciones de SNPs presentes en la vía de HIF-1 alfa y de la matriz extracelular y del estrés oxidante. También analizar los genotipos de alto y bajo riesgo que se pudieran haber identificado bajo estas interacciones. ¿Cuál fue el material y métodos? Pues fue un estudio de casos y controles de pacientes con osteoartritis de rodilla, los cuales fueron 134, contrastados contra 267 controles sanos. Todos los pacientes fueron del Instituto Nacional de Rehabilitación. La genotipificación se llevó a cabo en el sistema OpenArray y se analizaron 115 SNPs de 33 genes. El análisis de interacción de estos SNPs se llevó a cabo con el método de reducción de dimensionalidad multifactorial, MDR por sus siglas en inglés. Estos son los 115 SNPs que utilizamos para llevar a cabo el análisis de interacción, los cuales son de diferentes vías.
Y además incluimos un perfil de ancestría mexicana con 9 polimorfismos que tienen una gran representatividad en la población mexicana. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, las características de la población estudiada fueron que los casos de osteoartritis pues, fueron mayores que los controles. Aquí podemos ver que fueron de 51.3 años contra 43.6. El índice de masa corporal también fue mayor en los casos de OA con respecto a los controles. En su mayoría fueron mujeres, tanto en los casos de OA como en los controles, y la gran mayoría de los participantes fueron de aquí de la Ciudad de México y de los estados vecinos. Los resultados de la interacción de MDR nos muestran lo siguiente. Bueno, este es el mapa general de las interacciones. Es un mapa muy complejo, pero lo que aquí estamos viendo es las interacciones entre los diferentes polimorfismos de los diferentes genes, cómo están interactuando unos con otros. Entonces, para verlo más simple, vamos a irlo viendo por cada una de las vías. Por ejemplo, la vía de HIF, vemos que el mejor modelo que explica la interacción se dio entre AKT e IGF-1. Vemos que tiene una consistencia de validación cruzada de 10 de 10, ese es el puntaje mucho más alto, y un valor significativo de 0.001. Aunque en el modelo número 3 también fue significativo, pues realmente la consistencia de validación cruzada fue de 8 de 10. Por eso vamos a tomar el más alto. Y este es el mapa de interacción. Podemos ver que entre IGF-1 y AKT2, cada uno tiene un porcentaje de aportación. Por ejemplo, AKT2 aporta el 1.21% de riesgo de osteoartritis, mientras que IGF-1 de 1.67. Sin embargo, lo que llama la atención es la fuerte interacción que se da entre estos dos polimorfismos, que fue del 21.2%. Lo que también es importante mencionar es que ambos se encuentran en cromosomas diferentes. Esto significa que las interacciones son de tipo epistática. En cuanto a los polimorfismos que están involucrados en la matriz extracelular del cartílago, podemos ver que hubo interacciones entre la estaniocalcina y la colágena 11 con una P de menor a 0.001 y una consistencia de validación cruzada de 8 de 10. En este sentido, hubo otros que también fueron, el otro que fue de 8 de 10, pero no fue significativo. Y la otra interacción de gran interés fue entre la metaloproteinasa 3, la colágena 3 y el inhibidor del factor inducible de hipoxia, con una consistencia de validación cruzada de 10 y una P significativa de 0.001. Y este es el mapa de interacción de la primera parte. Vemos que hay una fuerte interacción entre estaniocalcina, que se encuentra en el cromosoma 8, y la colágena 11A, que se encuentra en el cromosoma 1, con una interacción o una sinergia de 4.44%. Y la otra interacción se dio entre el factor de crecimiento del endotelio vascular de 0.51%, la metaloproteinasa 3 que aportó el 4.29% y la colágena 3 que aportó el 1.03%. Sin embargo, las interacciones entre ellos fueron de 2.34 y de 3.21. Y también los tres se encuentran en cromosomas distintos. Finalmente, los SNPs del estrés oxidativo, el modelo que mejor obtuvimos de interacción se dio entre la adiponectina y el SNP RS662 de la poroxonasa. Podemos ver que tiene también una consistencia de validación cruzada de 10 de 10 y una P significativa de 0.01. Este es el modelo de interacción entre los SNPs que estuvieron involucrados en el estrés oxidativo y vemos que entre la paroxonasa y la adiponectina hubo una interacción de 9.84%. Los colores que estén en rojo o que se acerquen en rojo significa que son interacciones epistáticas o que hay una sinergia entre ellos, mientras que conforme se vaya acercando al verde o al azul, significa que no hay interacción o una redundancia entre ellos. Además, pudimos identificar genotipos de alto y bajo riesgo derivado de estas interacciones. Por ejemplo, podemos ver que los de alto riesgo que pudimos identificar se dio entre estos genotipos.
Cada polimorfismo representa sus tres genotipos posibles. Por ejemplo, para la colágena 2 vemos que tiene su genotipo AA, el heterocigoto GA y el GG. Asimismo, para el GSK3B también tiene sus tres genotipos y el IGF-1 también tiene sus tres genotipos. Entonces, en este caso, podemos ver que el genotipo heterocigoto de la colágena 2GA con el heterocigoto del GSK3B AG y la suma del GA del IGF-1, pues nos proporciona un genotipo de muy alto riesgo. Aquí los que están en color rojo, podemos ver que las columnas que están en la izquierda corresponden a los casos y los que están en la derecha, la columna de la derecha, corresponden a los controles. Pero también pudimos identificar genotipos de bajo riesgo. Aquí, por ejemplo, son los de verde. Como podemos ver, los de la izquierda les había mencionado que son los casos y los de la derecha son los controles. Entonces, en estos que fueron genotipos, combinación de genotipos de bajo riesgo, son todos los que están marcados con verde. Finalmente, para el sistema adipo-Q paroxonasa 1, identificamos un genotipo de muy alto riesgo que se da entre el GT de la adiponectina contra el CC de la paroxonasa 1. ¿Cuáles son los puntos a resaltar de cada uno de estas SNPs? Bueno, cada uno de estos genes traduce a una proteína que tiene una importancia biológica en el desarrollo de la osteoartritis. Por ejemplo, la esteniocalcina, pues por ejemplo en OA hay un aumento de esteniocalcina 1 y está fuertemente asociada con la formación de osteofitos. La paroxonasa 1 es una esterasa con propiedades antioxidantes y en enfermedades con elevado estrés oxidante como la osteoartritis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, la paroxonasa se ve disminuida. Algo que llama la atención, por ejemplo, la adiponectina, sus receptores se expresan en los condrocitos, lo cual sugiere que tiene una fuerte participación en la osteoartritis. Pero hay controversia en que si tiene un efecto protector o de riesgo, esto pues dependiendo de contra qué esté interactuando. Por ejemplo, la serina treonina sinasa 2, AKT2, es importante porque la apoptosis de condrocitos está regulada por la vía PI3K-AKT y la cual está estrechamente relacionada con la aparición y desarrollo de osteoartritis. Por ejemplo, el factor de crecimiento tipo insulina, IGF-1, pues es un polipéptido con un potente impacto anabólico en la homeostasis del cartílago. Estimula la síntesis de matriz extracelular y además interactúa con HIF-1 alfa y AKT2. Finalmente, la glucógeno sintasa sinasa 3B, GSK3B, pues tiene un papel proinflamatorio, pero dependiendo del escenario puede ser controprotector. Al inhibirlo, pues induce la expresión de HIF-1 alfa, o sea, lo cual eso sería benéfico para proteger al cartílago. Sin embargo, su sobreexpresión pues inhibe a HIF-1 alfa. Ahora, ¿cuál es el interés clínico de las interacciones? Pues número uno, pues conocer o identificar la epistasis, es decir, la interacción entre genes, pues permitiría rediseñar terapias. Cabe mencionar que epistasis entre un gen y otro gen significa que un gen puede enmascarar la función de otro gen. Eso es epistasis y eso se da entre genes de diferentes cromosomas. Y ahora también se ha demostrado el efecto antiinflamatorio del resveratrol al inhibir las vías PI3K-AKT y de HIF-2 alfa durante la OA. HIF-1 alfa podemos decir en términos generales que es benéfico para la protección del cartílago, mientras que el HIF-2 alfa pues es un factor de transcripción patogénico porque induce la expresión de genes que destruyen rápidamente la matriz extracelular del cartílago. En un estudio que no tiene nada que ver con osteoartritis, pero que sí vale la pena mencionar el uso de las interacciones, fue que en un estudio con pacientes con esquizofrenia se identificó una interacción entre los genes DRD4 y COMT, la cual modula favorablemente la respuesta clínica a la clozapina. Entonces, bajo este esquema, pues uno podría sugerir blancos terapéuticos una vez que se hayan identificado estas interacciones y que al mismo tiempo se hayan demostrado las interacciones de sus productos, es decir, de las proteínas. Como conclusiones, podemos decir que la osteoartritis de rodilla es una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial
Y aunque son varios los factores que están involucrados en su desarrollo, pues realmente esta complejidad, la complejidad de su etiología, se debe principalmente a interacciones entre factores ambientales y genéticos. Ahora, a nivel genético, las interacciones epistáticas observadas en todos los modelos fueron de orden superior. Es decir, de todos los análisis que hicimos, vimos epistasis en por lo menos 2 genes, 2 o más genes, lo cual soporta la idea de que pues, es una enfermedad meramente poligénica. Y bueno, para terminar, pues estos son algunos de los trabajos que hemos publicado, derivado de todas estas interacciones. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo finalmente les voy a presentar uno de los trabajos que hemos realizado aquí en el Instituto de Rehabilitación. Y este es un estudio donde pues vimos o tratamos de ver cuál era el impacto o cuál es el impacto en la población mexicana del síndrome metabólico en pacientes que tienen una OA de rodilla temprana. Bueno, nomás para recordar que la OA sigue siendo una enfermedad sumamente prevalente. Ven ustedes cómo esta es la incidencia de un trabajo publicado hace algunos años, donde cómo la incidencia va aumentando en relación con la década de edad de los pacientes, pero hoy la edad, si bien es cierto, es un factor importante, no es el único y hoy tendremos que ver otras muchas cosas. Este sí es muy importante, espero que lo recuerden. Ven ustedes cómo, por ejemplo, hace ya algunos años han estado saliendo estos estudios de Lancet donde ven el peso de la enfermedad y son como una recapitulación de 3 diferentes momentos, uno en 90, 2005 y 2015. Y vean cómo la osteoartritis, que fue el lugar número 19 en relación, al peso de la enfermedad, como en el 2005 sube al lugar número 15 de enfermedades que causan discapacidad, obviamente no mortalidad, que eso es algo muy importante, aunque hoy hay algunos estudios que pueden decir que aumentan ciertas mortalidades, pero bueno, quedémonos que sí da discapacidad. Y finalmente del lugar número 15, en el 2005 se nos va al lugar número 13. Yo creo que en pocos años lo vamos a tener en los primeros, en el top 10, como se dice. Yo creo que es un error, por ejemplo, bueno, no un error, pero vean ustedes cómo lumbalgia sigue siendo la más prevalente por muchos años. Muchos de esos pacientes que tienen lumbalgia y dolor de cuello tienen OA a nivel de las facetas, ¿no? Entonces, yo creo que muchos pacientes de este grupo podrían entrar en OA, y si le ponemos un porcentaje no todos, pero no sé, 20%, prácticamente la OA está en el top 10. Esto nomás para recordar un estudio que hicimos hace ya algunos años, después de que salió el estudio de la doctora Ingrid, y vean cómo, pues, en 2013 teníamos más o menos 7 millones, y hoy en el mundo, México contribuye tal vez como con 9, 10 millones de personas con OA, de los 500 millones que hay, 500 y tantos que nos mencionó el doctor Lozano. Recordar que hoy hay que dividir los factores de riesgo en 2, factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Obviamente de los factores no modificables, ustedes los ven ahí, de los modificables hay varios, y tal vez hoy nos vamos a enfrentar prácticamente a lo que es el síndrome metabólico. Hoy ya tenemos mucho más claro cuál es el papel del síndrome metabólico en relación a la OA. Hoy sabemos que muchos de estos factores, en realidad, de tanto lo que es la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, obviamente la obesidad, la hiperuricemia, bueno, finalmente causan una gran inflamación a nivel sistémico, y pareciera ser que ahí es el cómo explicar mucho del factor de riesgo, lo que llamamos la metainflamación o el síndrome metabólico inflamatorio. Parte de ello se sabe claramente cómo puede afectar a las articulaciones. Recientemente, hace unos meses,
salió un estudio tanto cuanto parecido al de nosotros, solamente que usaron resonancia magnética, y en ellos vean cómo hubo 137 personas, y lo que encontraron fue algo que nosotros también lo encontramos, como vean como el WOMAC prácticamente es muy parecido entre la gente que tiene y que no tiene síndrome metabólico. No, ellos eran pacientes con síndrome metabólico y en realidad no tienen todavía una gran repercusión, porque también son pacientes en etapa temprana. Obviamente la leptina fue asociada con el tamaño de osteófos, la integridad del cartílago y la sinovitis infrafatelar y el derrame articular. La adiponectina se fue asociada con dolor y la función, y la PCR con la destrucción de menisco. Los autores concluyen que la adiposina sérica, particularmente leptina, se asocia con la gravedad de algunos cambios en los tejidos de la OA de rodilla, evaluado por resonancia magnética, independientemente de la edad, sexo y el índice de masa corporal. Entonces, este es un estudio que apoya que la leptina o las adiponectinas o las adipoquinas sí tienen un papel importante en la génesis. Y hoy, recordemos que hoy, con la propuesta de fenotipos, pues prácticamente el fenotipo inflamatorio o el metabólico pudiera ser parte de esta enfermedad. Entonces, en gente que tiene este fenotipo metabólico, sí tendríamos que ser cuidadosos con lo que es el síndrome metabólico. Nosotros usamos y realizamos un estudio en OA temprana y que tenían con y sin síndrome metabólico. Hicimos varias evaluaciones. Obviamente los pacientes tenían que tener OA temprana. En realidad esto es algo que pudiera ser, es una deficiencia que tenemos. No tenemos resonancia, pero sí tenemos 2 estudios de imagen. Para tener la inclusión utilizamos el método Kellgren-Lawrence y tenían que tener no más de 2 o 1. En realidad yo les diría, 1 es muy difícil verlo. En realidad hay que ser verdaderamente experto en ver radiografías para decir que tienen grado 1, pero grado 2 creo que todos los reumatólogos pudiéramos ver adecuadamente este grado radiológico. Obviamente excluimos pues todas las enfermedades que ustedes ven ahí, enfermedades autoinmunes, enfermedades no autoinmunes como la fibromialgia, cristales, enfermedades congénitas, articulares, trauma, obviamente antecedentes de cirugía de rodilla, reemplazos, artrocentesis o infiltración, porque eso nos disminuye el dolor y eso, por lo tanto, pudiera haber sesgado nuestro estudio. ¿Qué le realizamos a este grupo de pacientes? Bueno, primero es de que los incluimos y aquellos pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión, pues los dividíamos en 2 grupos, uno con síndrome metabólico y otro sin síndrome metabólico. Utilizamos los criterios del ATP3, ¿no? Y obviamente utilizamos un grupo de controles para las mediciones en el laboratorio que se realizaron, que se las voy a enseñar, y obviamente mediante cuestionarios clínicos estructurados, bueno, recabamos información demográfica y luego hubo varias evaluaciones clinimétricas. Evaluamos Lequesne, evaluamos Lequesne de rodilla, evaluamos WOMAC, evaluamos Eurocool, ¿no? Y son de las clinimetría que se usaron. En laboratorio, bueno, medimos tanto adipoquinas o adiposinas séricas y las citocinas inflamatorias. Obviamente todos fueron evaluados por el método de ELISA. En imagenología, como les digo, usamos dos subrogados para ver la OA. Uno es la radiografía posterior anterior. Ahí, bueno, tratamos de utilizar la técnica de túnel, ¿no? Que pareciera que la que más tiene reproducibilidad, y utilizamos el ultrasonido. El ultrasonido pues, lo hizo un experto en él, el doctor Pineda, y obviamente lo utilizó incluso algunas cosas más, pero utilizó todo lo que hace o lo que propone EULAR para explorar desde el punto de vista ultrasonográfico las rodillas. Obviamente utilizamos estadística descriptiva y utilizamos STATA para hacer los análisis que todavía seguimos haciendo. Estos fueron nuestros grupos. Vean cómo tenemos 54 controles. La verdad es que tal vez
el grupo de control es lo que más difícil nos fue porque aplicamos varios métodos para ver que están sanos, entre ellos, por ejemplo, hemoglobina glicosilada. Encontramos pacientes, obviamente, que no tuvieran problemas de lípidos. También hicimos un interrogatorio, todos los médicos clínicos que participamos. Entonces, sí fue, creo que exhaustivamente, podemos decir que los pacientes sí tenían o eran sanos, por lo menos cuando nosotros lo hicimos. Más o menos están de la misma edad, vean, 44 contra 48. Hubo 110 sin síndrome y 54 con síndrome. Obviamente el predominio fue de mujeres, y el índice de masa corporal, pues en realidad la gente que tenía OA y que tenía el grupo control tenía un índice de masa corporal mayor. El peso, vean como obviamente son más pesados los pacientes que tienen una enfermedad o que tienen OA, y la talla, bueno, esa casi prácticamente eran muy parecidos. Ya dentro del grupo de pacientes encontramos que un porcentaje no despreciable, 30% de los pacientes con síndrome metabólico y 57% de los pacientes con el síndrome tenían comorbilidades, 30 sin y 57 con, perdón, aquí es sin y aquí es con síndrome metabólico. Y vean ustedes, esto es las gentes que no tenían enfermedad, y la mayoría tenía diabetes, hipertensión, dislipidemia, insuficiencia venosa y otras comorbilidades que son mucho más o menores. Vean ustedes, son los niveles de leptina, adiponectina y de resistina, que fueron diferentes. Les voy a poner, creo que la gráfica es mucho más representativa. Vean el grupo control aquí en leptina, cómo tienen niveles mucho más inferiores o inferiores comparado con los que tienen OA sin síndrome y obviamente los que tienen OA con síndrome. Algo similar sucedió con la resistina. Vean ustedes cómo la resistina es el grupo control, 11,000, y la gente que sin síndrome tenía 31,000, la gente con síndrome tenía 27. Aunque aquí hay diferencia significativa, acá fueron muy marginales en relación a la diferencia que pueden tener. Entonces, es claro que los pacientes que tienen OA, en el caso de la leptina, que pareciera que es la mala de la obra en muchos casos, sí es muy claro cómo la tendencia es hacia arriba. La resistina, aunque es diferente al grupo control, no es, completamente diferente entre la gente que tiene y que no tiene. Estas son todas las mediciones que hicimos. Utilizamos el atlas de OARSI. Obviamente medimos cada uno de los parámetros que nos dice OARSI. Tratamos de hacer algunas mediciones nosotros, extras, y bueno, como juntando todas las mediciones, yo les diría, en conclusión, lo que hemos visto, o lo que hemos empezado a analizar es que la gente que tiene OA con síndrome metabólico tiene mayor osteofitos femorales laterales del lado derecho. Obviamente los tibiales del lado derecho sí es la gente que tiene o que no tiene síndrome. Los osteofitos femorales mediales izquierdos son los que tienen síndrome, y el osteofito tibial medial en el lado izquierdo también son los que tienen síndrome. En realidad, cuando hicimos una variable donde conjuntamos todas las medidas de esto, sí hay una tendencia, no alcanzamos estadística significativa, a que la gente con síndrome metabólico tiene mayor probabilidad de tener sin, como les digo, es una tendencia, mayor calificación cuando sumamos todos los hallazgos radiológicos. Cuando vemos los ultrasonográficos, vean cómo es muy claro que la gente que tiene sinovitis, ¿no?, son mucho más en la gente que tiene, síndrome metabólico. Hay mucho más. Esto sí alcanzó estadística significativa junto con la destrucción del menisco derecho. Tanto el menisco lateral izquierdo, el menisco medial y el menisco lateral derecho, aunque sí hay una tendencia hacia el grupo de síndrome metabólico, tal vez el único que pareciera que tuvieron mayor destrucción del menisco lateral derecho fue estos pacientes, pero todos los demás es muy claro cómo sí tienden a atender o tienen una tendencia muy clara, y con algunos con estadística significativa, a tener cambios tempranos o evaluados por ultrasonido. Eso es lo que mandamos el Lequesne, Womatotayo, Rocul. Hay que decirlo, no encontramos diferencias entre tener síndrome y no tener síndrome.
Algo que creemos hoy y que hoy estamos convencidos, la gente que, bueno, que estamos metidos en este campo de la OA, es que las citocinas inflamatorias sí juegan un papel en la OA. Vean ustedes cómo hay una diferencia en TNF, en IL-6, en el PAI-1, en MPC-1, en el factor de crecimiento de nervio, que recuerden que aunque es marginal, prácticamente es mucho más alto en la gente que tiene OA con síndrome que en la gente que no tiene y en la gente que tiene sujetos sanos. Esto es importante porque acuérdense que había algunos estudios donde veíamos algunos medicamentos que inhibían este factor de crecimiento que por desgracia fueron retirados por ser tan buenos, se retiraron por la necrosis vascular que presenta. En conclusión, hoy podemos decir que la OA temprana es una enfermedad en la que los cambios tisulares inicia a tiempo o algunos años antes o algunos meses probablemente antes de dar síntomas. Cursan con inflamación sérica y probablemente articular. Esta inflamación es más severa en los pacientes con síndrome metabólico. Los pacientes con síndrome metabólico y OA temprana cursan con elevación de adipoquinas que probablemente tienen un papel importante en los pacientes con el fenotipo inflamatorio. Y los pacientes con síndrome metabólico y OA temprana tienen mayores cambios vistos por radiología y por ultrasonido. Y obviamente habrá que desarrollar definiciones clínicas imagenológicas usando tecnologías más accesibles como estas dos que nosotros usamos y poder identificar en realidad gente con OA temprana y no tenemos que llevar a resonancia o artroscopía como son de los criterios propuestos en la actualidad. Este es el grupo que ha trabajado, el grupo clínico, el doctor Lozada, la doctora Estar, el doctor Cházaro, el doctor Austroberto, el doctor Gerardo Rodríguez y últimamente la doctora Fernanda, que es la que está haciendo los últimos análisis con algunos modelos de regresión. Ella los está, bueno, tenemos una colaboración con el grupo del doctor Jeffrey Katz, ya se fue a Harvard a hacer estos análisis con el grupo de estadistas de allá y bueno, estamos terminándolos, el ultrasonografía lo hizo el doctor Pineda y la maestra Araceli Bernal, laboratorio el doctor Javier Fernández, la doctora Karina Martínez, el doctor Alberto López y las coordinadoras que de un buen grupo de pacientes fue la psicóloga Leticia Hernández y la licenciada Maribel Lozano, que es una de nuestras enfermeras que está en la división. Pues muchas gracias y bueno, pues cedo la palabra a la doctora Angélica Peña.